Muy bien, Levítico, capítulo 18 al 20. Tú dices, ¿en serio? ¿3 capítulos vamos a ver? La verdad es que sí. Y la idea es que no vamos a ir verso a verso en estos 3 capítulos. Ahorita vas a ver por cuál razón, pero por favor léelos en casa, también medita estos 3 capítulos que estaremos viendo este día. Pero comencemos orando, ¿les parece? Señor, gracias porque eres tan bueno. Gracias por tu palabra, gracias por tu bondad y tu misericordia. Queremos poner este tiempo en tus manos y rogarte que hagas tu obra en nosotros, en cada uno de nosotros, Señor. Señor, bendice este tiempo, ayúdanos a entender lo que tú quieres decirnos, a comprender tu palabra, Señor, y sobre todo a guardarla en nuestro corazón y ponerla en práctica en este día, Señor. Te lo pedimos todo esto en tu nombre, Señor Jesús. Amén. Levítico 17 estuvimos hablando acerca de la sangre. Vimos cómo estaba prohibido derramar sangre fuera del tabernáculo, prohibido su consumo, pero también vimos que era una sombra acerca de la sangre de Cristo que nos limpia, nos lava, nos justifica, nos da perdón de pecados. ¿Recuerdas? En la sangre de su cruz Él nos ha dado paz, Él hizo la paz con nosotros. La sangre fue el precio pagado para comprarnos. El capítulo 17 me habla de esto, cómo la sangre de Cristo nos compró y ahora le pertenecemos. Fue el pago, el rescate de nuestra vana manera de vivir, dice en Primera de Pedro. Y en Hechos 20:28 me dice acerca de Pablo, hablando de la iglesia, cómo él la ganó por su propia sangre. Nos compró, nos ganó, nos rescató con su sangre. Ahora le pertenecemos, ahora somos suyos. El libro de Levítico hemos hablado acerca del tema principal de este libro, acerca de la santidad. Él nos santificó con su sangre, nos apartó. Eso es santificar. Nos puso a un lado, nos apartó para Él. La palabra que quizás es más común en nuestra cultura es consagrado, ¿no? Cuando hablamos de alguien que ha sido consagrado o de algo que ha sido consagrado, quiere decir que no se utiliza para otra cosa, sino solamente con un fin. Así la Biblia me dice que Él nos consagró, nos santificó, apartados para su uso, para su gloria, para vivir para Él. La semana pasada, teniendo esta enseñanza temática o especial, con motivo de recibir a muchos de los hermanos que recibieron a Cristo durante el fin de semana, hablamos de que ya no éramos extranjeros, ahora somos ciudadanos, ya no somos advenedizos, ahora somos miembros de su familia. ¿Recuerdas? Hablábamos de ser edificados en amor, de crecer, de madurar en Él. Ahora Él nos compró con su sangre, ahora somos sus hijos, porque ahora somos miembros de su familia. Y entonces me acordé de este dicho: hijo de tigre, pintito. No, si Él es tu papá, entonces la semblanza de tu papá tienes que tener. O sea, es increíble, pero nuestros hijos se parecen a nosotros. La pregunta sería el día de hoy: ¿nosotros nos parecemos a nuestro Padre espiritual? El pueblo de Israel vivió algo parecido a esto. Fue rescatado de la esclavitud en Egipto. Dios los libró del juicio que trajo sobre esta nación. Eran su pueblo y ahora están camino a la tierra prometida y Dios está mostrándoles su voluntad paso a paso. Pero en Levítico 19, en el versículo 2, Levítico 19, versículo 2, les dice esto a su pueblo: santos seréis, porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Santos van a ser porque santo soy yo. Lo que me habla es: con una relación conmigo serás como yo. Porque yo soy santo, ustedes serán santos, porque yo los he apartado. Y entonces al decirles esto, les da mandamientos para dar a conocer su voluntad. El día de hoy, Levítico 18 al 20, veremos una expansión de esos mandamientos. Nos describe incluso en el capítulo 20 el castigo por romper estos mandamientos. Así es que yo creo que además de conocer quizás por primera vez algunos mandamientos que no conocíamos quizás, además yo creo que Dios nos hablará a nosotros, los que somos parte de su familia, los que hemos creído en Él, los que hemos sido comprados. Nos va a hablar claramente acerca
del llamado que le hace a su pueblo, así será un llamado para nosotros ahora como creyentes. Veamos la introducción. Levítico 18, verso 1 y 2 dice así: habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: yo soy Jehová vuestro Dios. ¿Por qué Él da mandamientos? Porque Él es Dios. Y no solamente eso, Él es nuestro Dios. Levítico 18:2 me dice: yo soy Jehová vuestro Dios. En estos 3 capítulos esta frase se repite 20 veces. Dios quiere dejar claro que Él tiene autoridad para dar mandamientos porque Él es el dueño de este pueblo. Él tiene autoridad para poner mandamientos porque Él lo rescató. Él tiene el derecho de mostrar su voluntad porque Él es su Dios. Pero también, además de tener el derecho de decirnos esto, dicen los versículos 3 al 5. Mira lo que dice: no haréis como hacen en la tierra de Egipto, en la cual morasteis, ni haréis como hacen en la tierra de Canaán, a la cual yo os conduzco, ni andaréis en sus estatutos. Mis ordenanzas pondréis por obra y mis estatutos guardaréis, andando en ellos, yo Jehová vuestro Dios. Por tanto, guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, los cuales haciendo el hombre vivirá en ellos, diciendo: yo Jehová. Lo que me está diciendo aquí es: ustedes no van a imitar lo que hacían en Egipto, ni imitar lo que hacen en el lugar al que los estoy llevando. Ustedes son santos porque yo soy santo y te vas a comportar como tal. Eso es lo que está diciendo. No van a ser como los demás. Él tiene autoridad de dar mandamientos porque las naciones alrededor también tienen sus ordenanzas y sus mandamientos, sus estándares. Y Dios dice: tú no vas a seguir los estándares de Egipto o de Canaán, tú vas a seguir mis estándares, ¿no? Ahora mira lo que dice en el versículo 24 de Levítico 18. Dice: en ninguna de estas cosas os amancillaréis, pues en todas estas cosas se han corrompido las naciones desde que yo he hecho de delante de vosotros. Y la tierra fue contaminada y yo visité sobre la maldad, su maldad sobre ella, y la tierra vomitó sus moradores. Lo que me dicen estos 2 versículos es: las naciones de esos lugares se contaminaron, se amancillaron. ¿Qué significa eso? Contaminarse. Y Dios dice: y yo los castigué. La tierra, dice, los vomitó. ¿Por qué tú quisieras hacer aquello que ellos hacen cuando sabes que yo castigo este tipo de comportamiento? En Levítico 18, versículo 26 al 28 dice: guardad pues vosotros mis estatutos y mis ordenanzas, y no hagáis ninguna de estas abominaciones, ni el natural ni el extranjero que mora entre vosotros, porque todas estas abominaciones hicieron los hombres de aquella tierra que fueron antes de vosotros, y la tierra fue contaminada. Le está diciendo básicamente: ustedes no lo van a hacer. Ellos se contaminaron haciendo estas cosas, ustedes no lo harán. En el verso 28 dice así: no sea que la tierra os vomite por haberla contaminado, como vomitó a la nación que la habitó antes de vosotros. Cuidado, ustedes no van a hacer esto porque puede suceder lo mismo que le sucedió a esas naciones. Verso 29: porque cualquiera que hiciere alguna de todas estas abominaciones, las personas que las hicieren serán cortadas de entre su pueblo. Guardad pues mi ordenanza, no haciendo las costumbres abominables que practicaron antes de vosotros, y no os contaminéis en ellas, yo Jehová, dice vuestro Dios. Qué interesante palabra, costumbres. De repente nuestra vida está llena de costumbres y hacemos muchas cosas como una costumbre, como algo natural, algo normal, ¿no? Pero de repente Dios les dice: ustedes no van a seguir esas costumbres, yo les estoy dando un estándar distinto. Y creo que nosotros como creyentes es exactamente lo mismo. No quiere decir que nos va a vomitar la tierra en la que vivimos, ¿no? Pero sí me está diciendo: no hagas estas costumbres, dice aquí, abominables. La otra palabra para describir esto es detestables. Ahora, ¿por qué no hacer esto? Levítico 19:2. Lo leí hace unos momentos, pero volvamos a leerlo. Habla a toda la congregación delante de los hijos de Israel y diles: santos seréis, porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. O sea, porque yo he hecho esto, yo los descontaminé, porque van y se contaminan.
Ustedes son santos porque yo soy santo, por lo tanto no te contamines. Acompáñame a Levítico 20, versículos 7 y 8. Más adelante, 20, 7 y 8, estoy haciendo un recorrido por un tema que es recurrente en estos 3 capítulos, que es esta razón de por qué da estos mandamientos. La primera razón es porque Él es Dios, Él nos compró, somos de Él, este es su pueblo, Él tiene derecho de hacerlo. Pero además, ¿por qué? Porque Él los santificó y no deben de contaminarse con lo que hacían otros pueblos, no debían de seguir sus estándares porque Él tenía sus propios, Dios tiene sus propios estándares. En el verso 7 y 8 del capítulo 20 me dice así: santificaos pues y sed santos, porque yo Jehová soy vuestro Dios, y guardad mis estatutos y ponedlos por obra, yo Jehová que os santifico. O sea, Dios me dice, ustedes son santos porque yo soy santo. Pero en el versículo 7 de Levítico 20 me dice, santifícate, santifícate. Ahora es tu papel, ya que eres santo, apartarte, santificarte, así de continuo. En el versículo 8 me encanta cómo termina, porque pareciera que de repente es, te santifiqué, ahora la pelota está en tu cancha, ahora tú corre hacia allá, ahora tú haz esto, ahora tú apártate. Pero al final del versículo 8 dice, yo Jehová, ¿qué dice? Que os santifico. Es una obra que Él hace, es una obra que Él está haciendo en nuestras vidas. Así como a su pueblo lo santificó, lo apartó, era santo porque Él caminaba entre ese pueblo. También Él sigue el proceso de santificación. En nuestras vidas como creyentes ha sucedido exactamente lo mismo. Él nos santificó, Él nos apartó, somos suyos, pero Él sigue haciendo su obra en nuestras vidas. Mira lo que dice en Hebreos capítulo 13. Hebreos capítulo 13 habla acerca de esta dualidad de la obra que Él hace y lo que yo hago. Y al final resulta que es lo que Él hace en mi vida. En Hebreos 13:20 dice, y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas por la sangre del pacto eterno, dice, os haga aptos en toda buena obra para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Me encantan estos 2 versículos. Él tiene poder para resucitar de los muertos a nuestro Señor. Él es el pastor de las ovejas. Él con la sangre, con su propia sangre, de este pacto eterno nos ha hecho aptos para toda buena obra, para hacer su voluntad. Pero el versículo 21 me dice, haciendo Él en vosotros. Él en vosotros. Es lo mismo acá. Él los ha santificado, ahora les da mandamientos, pero Él quiere seguir santificándoles, apartándoles para Él. ¿Qué es de qué me habla? Pues cuando llegaste a Cristo, lo que estabas haciendo es dejarte santificar por Él. Y ahora te dice santifícate. ¿Cómo? Dejándote santificar por Él. Es una obra que Él quiere hacer. Y la hace a través de una relación constante con Él. Porque Él es santo, Él me santifica. En Juan 17:17, la oración de Jesús por nosotros es: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Una relación con el Señor constante, con su santidad me hará santo. Una relación a través de su palabra, que es la verdad, me santificará. Segunda de Corintios 3:18 me dice que somos transformados. Cuando vemos como por un espejo la gloria de Dios, dice, vamos siendo transformados de gloria en gloria por el Espíritu del Señor, hacia la misma imagen, hacia la imagen de Dios. Hijo de tigre, pintito. Nos parecemos a nuestro Padre, y lo que Dios quiere es que cada día te parezcas aún más. Mira lo que dice en Levítico 20, versículo 26. Levítico 20, versículo 26. Habéis pues de serme, ¿qué dice? Santos. Ahora ustedes me serán santos, porque yo Jehová soy santo, y os he apartado de los pueblos para que seáis, ¿qué dice ahí? Míos. Me encanta esto.
2 versiones más lo ponen así este versículo: ustedes deberán ser diferentes porque yo soy el Dios de Israel y soy un Dios diferente. Ustedes serán santos porque yo el Señor soy santo, te he separado porque eres mío. Ahora le pertenezco, me encanta. Tengo un Dios que quiere transformarme. Tengo un Dios que desea que yo sea como Él. Y no solamente eso, sino que me ayuda. ¿Te imaginas que tengas un Dios? A ver, parécete a mí, ¿no? Y te deja a la deriva, ¿no? A ver. Y dices, pero si no lo logré antes, ¿cómo lo voy a lograr ahora? Pero si no, Él me dice, yo quiero hacer la obra en ti. Yo quiero santificarte. Tú vas a ser diferente porque yo soy diferente. Por último, ahí mismo en Levítico 20, versículos atrás me dice esto. Verso 23 dice: y no andéis en las prácticas de las naciones que yo echaré de delante de vosotros, porque ellos hicieron todas estas cosas y los tuve en abominación. Pero a vosotros os he dicho, vosotros poseeréis la tierra de ellos, y yo se la daré para que la poseáis por heredad, tierra que fluye, ¿qué dice? Leche y miel. Yo, Jehová vuestro Dios, que os he apartado, dice, de los pueblos. Me encanta esta porción porque me dice, ok, ahora que eres santo, ya no vas a andar como andaban estas naciones. Y yo los he sacado de un lugar de esclavitud para llevarlos a un lugar en el que fluye leche y miel. Me recuerda las palabras del Señor Jesús diciendo: el ladrón vino para robar, matar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Por lo tanto, si Dios me dice apártate, si Dios me da mandamientos, un estándar para seguir, ¿no? Lo único que quiere el Señor es que yo pueda disfrutar de esta tierra que fluye leche y miel, esta vida abundante que Él me quiere proveer. Yo puedo luchar con estos mandamientos y puedo decir no, pero este no, pero este no, pero este no. Y podríamos discutir mucho acerca de qué sí y qué no. Pero la verdad es que Dios tiene autoridad para decirnos qué es lo que quiere. ¿No es así? Él nos compró, somos de Él, Él nos sacó de esclavitud. ¿Cómo no tendría derecho de decirnos lo que Él desea para nuestras vidas? Pero no solamente eso, sino que además de eso Dios me dice: te saqué de una tierra de esclavitud y te quiero dar abundancia. O sea, viviste todo este tiempo con un ladrón que te estuvo robando, matando y destruyendo. Y ahora yo he venido para que tengas vida y para que la tengas en abundancia. ¿Estás listo? ¿Estás listo para vivir esa vida en abundancia? En base a esto, ¿cuáles son entonces estos mandamientos? ¿Cuáles son los castigos a estos mandamientos? Levítico 18, 19 me hablan de una extensión de mandamientos y Levítico 20 me habla del castigo sobre esos mandamientos. Solamente quiero ir mencionándolos para que identifiquemos cuáles son esos mandamientos y cuál es el castigo por romper ese mandamiento que Dios nos está dando. Pero también quisiera que pusieras atención a cómo esto es un reflejo de lo que vivimos incluso el día de hoy. Y cómo esto es algo normal para nuestra sociedad, ¿no? Algo lógico, incluso en algunas ocasiones hasta lo vemos como algo, como si lo haces, pues haces lo que todo el mundo hace, ¿y por qué no lo vas a hacer, no? Cuando Dios me dice, esto no lo vas a hacer, tú eres santo y quiero que camines como yo soy. Ahora, ¿cuáles son nuestros mandamientos? Bueno, Levítico 18 me habla en una y otra vez acerca de descubrir la desnudez. Y básicamente está hablando de relaciones sexuales. En toda una porción de este capítulo me habla de no tener relaciones con familiares cercanos. Y me dice ahí una lista. No tendrás relaciones sexuales con tu padre o con tu madre. No tendrás relaciones sexuales con tu madrastra, con tu hermana o tu hermanastra, con tu nieta, con tu sobrina, con tu tía paterna, con tu tía materna. Pero luego me habla de relaciones sexuales con parientes políticos o familiares políticos. No tendrás relaciones con tu tío o tía, con tu nuera, con tu cuñada, con tu sobrina, con tu otra cuñada, hermana de tu esposa, ¿no? Con todos ellos no tendrás relaciones sexuales, ¿no?
Y el castigo por caer en estos pecados, en Levítico 20 me dice, ambos han de ser muertos. Ese es el mandamiento, este es el castigo. El mandamiento es no tener relaciones sexuales con tus familiares cercanos o políticos. El castigo es la muerte si lo haces. Pero de repente algunos podrían decir, bueno, relaciones con mi familia no, pero bueno, la vecina no es mi familia, ¿no? Entonces, con la esposa de mi vecino puedo tener relaciones, ¿no? Y entonces este capítulo también me dice, no tendrás relaciones con la esposa de tu prójimo. No darás a tus hijos a Moloc, ahorita voy a eso. No tendrás relaciones con otros hombres, hombre con hombre. No tendrás relaciones con animales. Incluso me dice, no tendrás relaciones con mujeres en su ciclo menstrual, ¿no? Y de repente amplía este mandamiento. Y me dicen, no solamente con tu familia, sino con extraños no tendrás relaciones de una manera inmoral. No con tu vecina, no con tu vecino, no con otros hombres, no con animales. Los dioses, las naciones paganas estaban haciendo todo esto, ¿no? Ahora, en nuestros días no estamos alejados de un comportamiento como esto. Esto es de todos los días. Esto es algo común, ¿no? Andar teniendo relaciones con otras personas, ¿no? Y no, incluso pensarías, bueno, en algunos lugares, como platicábamos por ejemplo de Charerachi, ¿no? Indígenas que viven en una sola habitación, ¿no? En un solo cuarto, y entonces el hombre de esa familia tiene relaciones con sus hijas o con su esposa y así. Pero no es raro encontrar este tipo de comportamiento incluso dentro de una ciudad. Pero tampoco es raro encontrar a hombres que están acostándose con la vecina, ¿no? ¿Cuál es el castigo para estos mandamientos? También dice, ambos han de ser muertos. Solamente el tener relaciones con una mujer en el ciclo menstrual los hace ser cortados del pueblo. No es la muerte el castigo, pero sí es alejarse del pueblo. Esos son los mandamientos en el capítulo 18. En el capítulo 19 hay otros mandamientos. Se pueden dividir en tres partes. Mandamientos acerca de mi relación con Dios, mandamientos acerca de mi relación con los demás y mandamientos acerca de la relación que tenemos con las cosas a nuestro alrededor. Los primeros que tienen que ver con la relación con Dios, me dice no dejar de guardar el sábado. Dios le había dado un mandato al pueblo de Israel de guardar el sábado. No guardarlo era romper un mandamiento. Pero también, como ya hemos visto atrás, vuelve a recordar, no tendrás ídolos. Pero también me dice, no consultarás adivinos o encantadores. Incluso dice, no profanarás mi nombre. Estos están en el capítulo 19, ¿no? El castigo por estos mandamientos, tener ídolos, el castigo era la muerte. Ir y consultar un adivino o un encantador, el castigo era ser cortado del pueblo. Pero luego vienen mandamientos acerca de mi relación con los demás. Por ejemplo, me manda respetar a mis padres, respetarlos. En Levítico 19, en el versículo 5, en el versículo 3 me dice, cada uno temerá a su madre y a su padre. El castigo por no hacerlo lo comparte en Levítico 20 y me dice, si tú maldices a tus padres, el castigo es también la muerte. Pero luego me habla de una relación con los ancianos, respetar a los ancianos. Versículo 32 me dice, delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano, incluso de los discapacitados. En el versículo 14 dice, no maldecirás al sordo y delante del ciego no pondrás tropiezo, no te burlarás de ellos. Incluso respeto a los extranjeros. En el versículo 33 dice, cuando el extranjero morare con vosotros en vuestra tierra, no le oprimiréis. Como a un natural de vosotros tendréis al extranjero que mora entre vosotros, lo amarás como a ti mismo, porque tú fuiste extranjero en la tierra de Egipto. Y así me habla de respetar a ancianos, a discapacitados, al extranjero. Pero también hay mandatos de cuidar al pobre y al necesitado. En el versículo 9 y 10 me dice, cuando levantes tu cosecha, no levantes toda la cosecha, deja algunas cosas ahí para que el pobre y el necesitado que pase por tu granja pueda tener y encontrar alimento.
En otra porción me habla de no hacer juicios en base a la persona. Si es pobre, beneficiarlo o no beneficiarlo. Si es rico, beneficiarlo o no beneficiarlo. Sino me dice, ten justos juicios. Incluso me dice, cuidar del pobre y el necesitado. Porque dice, no vas a detener el salario de aquel que trabaja. No lo vas a detener, le vas a pagar el día, pagos por su trabajo a tiempo. E incluso al final del capítulo me habla de medidas de venta correctas. Cuando ponen el peso y venden algo, las pesas sean las correctas. No pongas pesas equivocadas vendiendo menos por un precio más alto. Así es que en relación con los demás, al pobre y al necesitado, Dios lo cuida. Pero además me habla en el versículo 11 de no robar, en el versículo 11 de no mentir, en el versículo 16 de no chismear. No chismear. El verso 18 incluso me dice, no vas a tomar venganza u odiar, guardar rencor contra alguien que te hizo mal. En relación con los demás, ¿sabes lo que debes de hacer? Dice Dios en el versículo 18, los vas a amar como a ti mismo. En el versículo 34 vuelve a decirles, los amarás como a ti mismo. Qué difícil, ¿no? Porque todo esto que hemos estado hablando no es algo muy común en nuestros días. Mentir, chismear, robar, chismear, ¿no? Guardar todo lo que tenemos, incluso ser falso, a dar falso testimonio. Él fue, ¿no? Y tú acá estás guardando las cosas, ¿no? Incluso burlarte de ancianos del extranjero, incluso del discapacitado. Son cosas muy comunes el día de hoy. Y Dios me dice, lo que debes de hacer es amarlos como a ti mismo. Pero incluso en este capítulo 19, algo que me sorprendió en este capítulo es que también habla de la relación con la naturaleza, de un trato correcto a los animales, no poner una yunta de un animal con otro animal que no son de la misma especie. Lo tratarías mal a ese animal. Pero además me habla de ecología. Me dice, el fruto durante 3 años no comerás de él, sino que hasta el 4.º año puedes comer de él, y era un trato correcto a la tierra y demás. Algunos de estos mandamientos, el quebrantarlos representaba la muerte. O sea, de repente lees eso y dice, ambos serán muertos, ambos serán apedreados y muertos. Incluso en una porción dice, después de apedreados los quemas, ¿no? Y dices, órale, ¿qué es esto? ¿Qué Dios es este? ¿No nos ama? ¿No? O sea, ¿no nos ama? Pero es que en realidad cada uno de quebrantar, cada uno de estos mandamientos provoca daño, provoca dolor, provoca la muerte en el pueblo. O sea, imagínate cómo se sentiría tu hermano tu hermano de carne que te acostaste con su esposa, ¿no? O tu esposa, que te hayas acostado con su hija, con la hija que tuvieron ustedes dos. O el vecino de que te acuestes, o sea, o que lo robaste, o que diste falso testimonio, o que defraudaste en un juicio. O sea, cada una de estas cosas provoca daño, y Dios quiere, poniendo este estándar, cuidarnos y cuidar a su pueblo como una sociedad que va de camino a la tierra que fluye leche y miel. Pero además, trasladándonos a nuestros días, la paga del pecado, dice Romanos 6:23, es la muerte. La paga del pecado es muerte. Ahora, por un punto dirás, pues Dios entonces no es un Dios de amor, ¿no? Sí, Dios es un Dios de amor, pero también Dios es un Dios justo, con leyes justas, ¿no? Estamos acostumbrados quizás a vivir dentro de una sociedad donde no hay justicia, y entonces cuidamos estos castigos porque dices, no, seguramente se mocharon una lana, ¿no? Y salió a favor del otro, cuando era muy claro que la resolución era esta. Pero Dios, cuando juzga, juzga con justo juicio, porque Él conoce todas las cosas y nunca juzgaría injustamente a alguien. Por lo tanto, el castigo Él lo pone y sabe que ha juzgado justamente.
Pero la Biblia me dice, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Y ahí Dios muestra su amor con nosotros, en que aún siendo pecadores, Dios envió a su Hijo y tomó nuestro lugar y murió en la cruz por nosotros. El Hijo nos amó dando su propia vida, entregándose por nosotros, ¿no? Ahora, cuando Él pone leyes, es la manera de mostrarnos que somos malos. ¿De qué otra manera sabríamos que estamos mal? Bueno, nuestra conciencia. Pero ¿no te pasó a ti que de repente rompiste un mandamiento, otro mandamiento y tu conciencia se empezó a cauterizar? Y entonces ya lo hacías como algo normal y natural. Incluso te ofendías cuando te reclamaban y decías, pues ¿qué? ¿No? Pues yo soy yo, ¿no? Y tu conciencia está cauterizada. Pues Dios de repente llega con su ley y nos dice, eres pecador, necesitas salvación. Adivina qué, envía a mi Hijo a morir en tu lugar, cargando todos tus pecados para que salgas de ahí y tengas una vida eterna conmigo. Dios es tan bueno que nos ama, dando mandamientos que nos llevan hacia la cruz de Cristo, que nos llevan hacia Cristo para tener salvación y salvación. Muchas de estas prácticas que he leído y muchas más, algunos de repente dirán, te saltaste lo de los tatuajes, ¿no? Pues sí, en el versículo 28, ¿no? 27 y 28 dicen, no haréis tonsura en vuestras cabezas, ni dañaréis la punta de vuestra barba, y no haréis rasguños en vuestro cuerpo por un muerto, ni imprimiréis en vosotros señal alguna, dice yo Jehová, ¿no? Es muy claro que este texto me está hablando de un recuerdo de una persona muerta en tu piel, ¿no? Y de un culto a la muerte en estos versículos, ¿no? Yo no tengo ningún problema con que las personas tengan tatuajes, ¿no? No más que si tienes un mal tatuaje ya, pues lo vas a cargar toda tu vida, ¿no? Pero como creyentes yo creo que vamos aún más allá, hacia donde quiero ir. Acompáñame a Efesios capítulo 5, porque de repente dices, bueno, no está tan mal, no está mal, pero también Dios quiere que seamos, ¿cómo? Santos. Dios quiere que estemos apartados para Él. Hijo de tigre, pintito. Dios quiere que seamos como Él. Ahora acompáñame a Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5, donde creo que está ahí la parte práctica para nosotros. Yo no sé, a lo mejor leí algunos de esos mandamientos rápidamente y dijiste, ¿no? Y dices, híjole, ahora sí me tocó a mí, ¿no? Está hablando de mí, ¿no? Y si te das cuenta, los mandamientos son tan amplios, desde algo que pareciera muy abominable hasta algo que pues ¿qué? Pues hablar de mi amiga, pues nada más le estoy contando lo que hizo para orar por ella, ¿no? Y dices, no, estás chismeando nada más, ¿no? Entonces el rango de mandamientos es muy amplio, muy grande. Pero cada uno de ellos cada vez más en nuestra sociedad se ve como una costumbre, como una práctica normal el día de hoy en nuestros días. Y de repente nosotros somos creyentes y nuestros hijos salieron, algunos de nuestros hijos salieron vestidos, pintados el domingo pasado diciendo, no soy de este mundo, no soy de este mundo, ¿no? Y dices, ok, entonces yo tampoco soy de este mundo. Ahora soy un hijo de Dios, ahora soy un miembro de su familia. Ahora, ¿cómo debo de comportarme? ¿Debo de seguir caminando en estas costumbres que hacía antes, que ahora me doy cuenta que son pecado? Ahora, ¿cómo debo de caminar? Bueno, Efesios capítulo 5 me habla de caminar en tres maneras, andar en tres maneras. El versículo 1 y 2 me habla de andar en amor. En el versículo 3 al 14 me habla de andar como hijo de luz. En el versículo 15 al 17 me habla de andar sabiamente, andar no como necio, sino como sabio. Ahora en Cristo camino de esta manera, camino en amor, camino en luz, camino como sabio. Mira lo que dice en el versículo 1 del capítulo 5 de Efesios. Sed pues, ¿qué dice? Imitadores de Dios, ¿como qué? Como hijos amados. Haz lo que has visto a tu padre hacer. ¿No es así? Eso es lo que me está diciendo. Hijo de tigre, pintito. ¿Te pareces a tu papá, no? Espiritual.
Bueno, porque la Biblia me dice de estas tres cosas, una, que Dios es amor. Dios es amor y entonces me pide andar en amor. La Biblia me dice en 1 de Juan 1:5 que Dios es luz y ahora me dice andar como hijo de luz. En 1 de Juan 5:6 me dice que el Espíritu es la verdad, Dios es verdad y por eso ahora me pide andar sabiamente, no como necio, sino como sabio. Mira lo que dice en Efesios 5:2. Y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios con olor fragante. Me encanta esto, andar en amor. Es precisamente lo que me dijo acerca de mi relación con los demás en Levítico, ¿no es así? Entonces, ¿qué debes de hacer con ellos? Amarlos como a ti mismo. Es lo que debes de hacer, andar en amor. Pero no puedo andar en amor si no primero recibo su amor para conmigo. Pero si tú ya eres creyente, ya has recibido ese amor. En 2 de Corintios capítulo 5, en el versículo 14, me dice de esta manera: el amor de Cristo nos constriñe. Esto quiere decir nos empuja, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. El amor de Cristo saca de ti el egoísmo. El amor de Cristo, cuando te empuja, te hace ya no vivir para ti mismo egoístamente, sino vivir para Él. Y cuando amas a Él, vas a amar lo que Él ama. Y adivina qué: Él ama a tu vecino, Él ama a tu familia, Él ama al que te hizo daño, Él ama incluso al que le robaste, ¿no? El amor de Cristo me hace ya no vivir egoístamente para mí mismo. Y muchos de los mandamientos que están ahí, ¿no?, se acabarían cuando yo comience a amar. Porque si lo amo, no le voy a robar. Si le amo, no voy a hablar de esa persona chismeando. Andar en amor. Ahora, como creyente, dice en Romanos 5:5, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Amor por los demás. El amar a los demás, ¿sabes qué? Es algo de esta nueva naturaleza. Si has recibido a Cristo, eres un creyente. El amor de Cristo te va a empujar a ya no vivir para ti y comenzarás a amar a los demás y dices: órale, ahora amo a esta persona. Antes ni me caía bien, me caía gordo. Ahora, ¿te acuerdas lo que veíamos hace algunas noches? Ahora ya no los conocemos. Si a alguien conocimos en la carne, ya no los conocemos así. Incluso si a Cristo conocimos en la carne, ya no lo conocemos así. O sea, si antes lo conocíamos como esto y esto, ¿no? Con sus adjetivos, ¿no?, calificativos en cada uno de ellos, ¿no? Ahora lo conozco como alguien a quien Dios ama. Ahora lo conozco como un pecador. Sabía que era un pecador. No, espérame. Como un pecador que necesita el perdón de Cristo. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Andar, dice, en amor. En Romanos capítulo 13, en el versículo 8, me dice que el amor, mira lo que me dice acerca del amor. Romanos 13, 8. Me dice ahí: no debáis a nadie nada, sino, ¿qué cosa? Amaros unos a otros. Porque el que ama al prójimo, dice, ha cumplido la ley. Amar. O sea, si le debes algo a alguien, que sea amor, no otra cosa, no dinero, no otra cosa, amor. En Gálatas capítulo 5, versículo 14, me dice también: toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿no? En 1 de Juan me explica claramente: aquel que no ama porque no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Aquel que ha conocido a Dios ama porque conoce la fuente del amor. El amor es parte de esta nueva naturaleza. Todos estos mandamientos y este estándar se resume en esto: ama a tu prójimo. Ama a Dios con todo tu corazón y ama a tu prójimo como a ti mismo. Te mantendrá fuera de peligro. No lo vas a ofender, no vas a mentir contra Él. Dios pone estándares y Él puede poner esos estándares porque Él es nuestro Dios. Pero ahora me manda: anda como creyente en amor. Ahora mira lo que dice en Efesios capítulo 5, versículo 3 al 6.
Efesios 5, 3 al 6, y mira cuánta relación hay con lo que hemos leído en Levítico. Dice, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías, que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Muchas de las cosas que leímos en Levítico 18, 19 y 20 caen en esta clasificación: fornicación y avaricia. Dos cosas distintas, pero que tienen la misma raíz: un apetito incontrolable. ¿Qué te va a llevar a tener relaciones con tu hija o relaciones con la esposa del vecino? Sino un apetito incontrolable. ¿Qué te va a llevar a recoger todo de tu campo y no te voy a dejar nada a nadie, ¿no? La avaricia, un apetito incontrolable por más. ¿Qué te va a llevar a poner en la balanza una pesa que no es la correcta para ganar unos cuantos pesos más? De repente Pablo dice, no más. Fornicación, inmundicia, avaricia, ni aun se nombre, como conviene a santos. El comportamiento de un santo no es de esa manera. En la Dios habla hoy dice, ustedes deben portarse como corresponde al pueblo santo. En otra versión dice, tales pecados no tienen lugar en el pueblo de Dios. Ahora como creyentes necesitamos andar en amor y dejar atrás la fornicación y la avaricia. ¿Qué me dices del verso 4? Palabras deshonestas, necedades o truhanerías, ¿no? Esto es egoísmo puro. Pero el amor de Cristo quita todo egoísmo. Ya no vives para ti, ahora vives para Él. En el versículo 5 y 6 dice, pero sabéis esto, que ningún fornicario, inmundo o avaro, que es idólatra. Interesante. La fornicación, la inmundicia, la avaricia son idolatría, porque tienes a un Dios delante de tu Dios, ¿no? Y de eso tienes que arrepentirte. Porque muchas veces en nuestra sociedad el sexo se ve como un Dios, el dinero se ve como un Dios, el tener más se ve como un Dios. Y de repente dice la Biblia, esto es idolatría. Pero luego dice en el verso 6, nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Un comentarista dice esto: nadie te engañe diciendo, ay, pero ya eres cristiano, sigues viviendo así. No importa, tú sigue así, no pasa nada. ¿No dice la Biblia que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia? Pero Pablo llega a la conclusión de decir, sí, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. ¿Pero qué? ¿Seguiré pecando para que la gracia abunde? La respuesta es, en ninguna manera. No. Esto ya no conviene como santo. Este ya no es un comportamiento de un creyente. Necesitas ser transformado, ser santificado, o más bien dejarte santificar. Pero ¿qué hay entonces si yo como creyente peco? Bueno, es que todos pecamos en realidad. Cualquiera que diga que no ha pecado le hace a Dios mentiroso. En Santiago 1, versículo 14 y 15, me da una escalerita donde dice, por sus propias concupiscencias uno es tentado, y cayendo en la tentación entonces caes. En el versículo 15 de Santiago 1 me dice, la concupiscencia da a luz al pecado, el pecado da a luz, ¿qué dice? La muerte. Da a luz la muerte. ¿Qué es muerte? Separación de Dios. Soy salvo, pero mi relación con Dios está rota. Y necesito venir en arrepentimiento a Él, confesar mis pecados. Él es fiel y justo para perdonar mis pecados. Ya no vivas igual, anda en amor. En el versículo 7 me dice, no seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien dice, reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. De repente Pablo dice, ustedes eran tinieblas, ¿no? ¿Te has dado cuenta de eso? De repente dices, ando en tinieblas, ¿no? Pero de repente cuando llegas a Cristo dices, no soy tinieblas, ¿no? Y tú eres aluche, no es cierto. Soy tinieblas.
Pero ahora he dejado de ser tinieblas y ahora soy luz. ¿Por qué andaré todavía en las cosas infructuosas de las tinieblas? ¿Por qué andaré todavía practicando esas cosas que me tenían en tinieblas, de las cuales no puedo hablar, ni decir, ni comentar, porque me avergonzarían? La Biblia me dice, ahora camina como hijo de luz. Ahora anda como hijo de luz. Ya no participes con ellos de esas cosas. En Primera de Pedro, capítulo 4, estos versos cambiaron mi vida por completo. Recién convertido, entendiendo esto, fue muy claro. Dios me santificó con estos versos. En el verso 1 del capítulo 4 de Primera de Pedro dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. O sea, Él ya terminó con el pecado. Entonces dice en el verso 2, para no vivir el tiempo que resta, ¿en qué? En la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la ¿qué? Voluntad de Dios. Ya bastó el tiempo pasado, dice, baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que le agradan a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Ya bastó el tiempo pasado para vivir de esta manera. ¿No sabes cómo fue estos versículos en mi vida recién convertido? Fue como decir, claro, es claro. Él acabó con el pecado. Entonces, ¿por qué vivir todavía en mi carne, en mis concupiscencias? Ahora quiero vivir bajo su voluntad. Y cuando de repente leí, bastó ya el tiempo pasado. O sea, ¿por qué quieres seguir más tiempo en eso? Ya fue suficiente. ¿No ha sido suficiente? Fue suficiente vivir de esa manera en el pasado. En el verso 4, entonces cuando dejé de vivir de esa manera, empezó la presión del grupo, ¿no? Y empiezan los demás a decir, no, pues ya te pegan, ¿no? Y cosas así, ¿no? Y mira lo que dice el verso 4. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan, se burlan de ustedes. Cuando yo leí esto fue tan real, porque lo estaba viviendo en mi propia vida. Se burlaban de mí, se les decía cosa extraña, pero si tú hacías eso, ¿por qué ahora ya no lo haces? Y en el versículo 5 dice, ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. O sea, no te preocupes, ellos darán cuenta. Tú vive para hacer su voluntad, ya no para hacer lo que le agrada a los que no conocen a Dios. Volviendo a Efesios 5, ¿no? En el versículo 10 me dice, me encanta, me dice, anda en luz comprobando lo que es agradable al Señor. Andad en amor, andar en luz. De esa manera voy a comprobar lo que le agrada a Dios. Es lo que dice el verso 13 y 4. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice, despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Si tú estás dormido, despierta. Despierta, levántate. Levántate de los muertos. Ya no vivas como vivías antes. Ya fue suficiente el tiempo pasado. Ya no participes de las obras infructuosas de las tinieblas. Mira lo que dice en el versículo 13 y 15 al 18. Mirad pues con diligencia cómo, ¿qué dice? Andéis, cómo caminas, cómo te comportas, no como necio, sino como sabio, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seas insensato, sino entendido de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed, ¿qué dice? Llenos del Espíritu. No andes como necio, no regreses atrás, no seas necio. Si dice, sé mejor lleno del Espíritu Santo. Es maravilloso lo que Dios ha hecho en nuestras vidas y lo que Dios nos ha llamado a hacer. En Tito capítulo 2 versículo 13 dice, versículo 14 dice, se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad. ¿Ha hecho eso Dios? Te ha redimido de toda iniquidad. Pero dice, y purificar para sí un pueblo, ¿qué dice? Propio, celoso de buenas obras.
Lo que Dios ha hecho es